Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de las series turcas. Hablamos por supuesto de la explosiva conexión entre Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Si han escuchado bien, vamos a desentrañar los rumores, las teorías y todo lo que rodea a esta pareja tan querida y comentada. Si son fanáticos de Yalan y de sus protagonistas, este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a hablar de química en pantalla, de momentos que nos hacen suspirar y de la intrigante pregunta, ¿qué tan real es su conexión fuera de los escenarios? Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito de suscribirse aquí abajo. Es gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. No se pierdan nada. Bueno, ¿por dónde empezamos? La serie Yalan ha sido un fenómeno global y no es para menos. La historia, los personajes, la ambientación, todo contribuye a crear un drama cautivador. Pero seamos honestos, uno de los pilares fundamentales de su éxito, sin duda alguna, es la increíble química que Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu irradian en cada escena. Desde el primer episodio, su interacción en pantalla ha sido eléctrica. Han logrado transmitir una intensidad, una pasión y una vulnerabilidad que hacen que los espectadores se enganchen por completo. Las miradas, los gestos sutiles, la forma en que se complementan, todo grita conexión. Y es precisamente esa conexión, esa chispa palpable, la que ha alimentado innumerables rumores y especulaciones sobre si su relación va más allá de la ficción. Mert interpretando a Ferit y Afra dándole vida a Seyran han construido personajes complejos y llenos de matices. Ferit, el playboy consentido que se ve forzado a casarse, y Seyran, la joven fuerte e independiente que lucha por su libertad, forman una pareja que, a pesar de sus conflictos iniciales, logra capturar la atención y el cariño del público. Verlos interactuar es como ver dos imanes que se atraen irremediablemente. Sus escenas juntos suelen ser las más comentadas, las más compartidas en redes sociales, y las que generan más debate entre los fans. Esa intensidad con la que interpretan a sus personajes ha hecho que muchos se pregunten si es solo actuación, o si hay algo más detrás de esas miradas cargadas de emoción. Recordemos algunas de las escenas más icónicas. ¿Se acuerdan de ese momento en el que? Esos momentos, señoras y señores, no se logran con cualquier actor. Requieren una conexión profunda, una comprensión mutua de los personajes y, a menudo, una química personal que trasciende el guión. Y Mert y Afra, vaya que la tienen. Los fans, con su agudeza característica, han estado observando cada detalle. No solo en la serie sino también en sus apariciones públicas, en las entrevistas conjuntas, en sus historias de Instagram. Cualquier interacción, por mínima que sea, se convierte en material de análisis. Y, para ser sinceros, nos encanta. Esa dualidad entre la vida pública y la privada de los actores siempre genera intriga. ¿Son solo compañeros de trabajo que se llevan muy bien, o hay un romance floreciendo? Las redes sociales son un hervidero de especulaciones. Los hashtags relacionados con ellos son tendencia constante. Los fan clubs analizan cada foto, cada comentario. Y no es solo en Turquía, sino en todos los países donde la serie ha ganado popularidad. En Latinoamérica, por ejemplo, la serie ha tenido un recibimiento espectacular, y la pareja Mert-Afra se ha convertido en un referente del romance televisivo. Ver a estos jóvenes talentosos construir personajes tan complejos y, al mismo tiempo, generar esta euforia en el público, es fascinante. Ahora, es importante recordar que, si bien la química en pantalla es innegable y la especulación es parte de la diversión de ser fan, también debemos ser respetuosos con la privacidad de los actores. Ellos son profesionales que están haciendo un trabajo increíble, y lo que suceda en su vida personal es asunto suyo. Sin embargo, no podemos negar que la forma en que se conectan en Yalan es algo especial. Es esa magia que hace que una serie pase de ser buena a ser inolvidable. Es esa chispa que hace que los espectadores se enamoren de los personajes y, por extensión, de los actores que les dan vida. ¿Y cómo logran esa conexión tan poderosa? Podríamos hablar de ensayo, de dirección de actores, de una profunda comprensión del texto. Pero a veces la magia es algo que simplemente está ahí. Es una energía, una resonancia que se da entre dos personas. Y en el caso de Mert y Afra, esa resonancia es palpable.
La forma en que se miran, la complicidad en sus sonrisas fuera de cámara, incluso la manera en que se apoyan mutuamente durante las entrevistas, Suji. Eren una amistad sólida y un respeto mutuo que sin duda se traduce en su trabajo. Los fans a menudo buscan esa confirmación, ese sí están juntos que valida sus sentimientos y teorías. Y mientras no tengamos una declaración oficial, la especulación continuará. Pero, ¿acaso no es parte del encanto de Hollywood y del mundo de las series turcas, precisamente, esa zona gris donde la ficción y la realidad a veces parecen fusionarse? Es lo que nos mantiene hablando, comentando y sobre todo, disfrutando de su talento. Además de su química, ambos actores han demostrado un gran talento individual. Mert Ramazan Demir ha sabido encarnar a un personaje contradictorio y en constante evolución, mostrando facetas de vulnerabilidad y arrepentimiento que conquistan al espectador. Por su parte, Afra Saraaolu ha brillado como Seyran, una mujer fuerte, decidida y que se niega a ser controlada, convirtiéndose en un símbolo de empoderamiento para muchas jóvenes. La forma en que logran equilibrar la intensidad de sus personajes con momentos de ternura y humor es lo que realmente eleva la serie. Pensemos también en el impacto que esta supuesta conexión ha tenido en la popularidad de la serie. Cuando los fans sienten esa química entre los protagonistas, la serie adquiere una dimensión adicional. Se convierte en una historia de amor que trasciende la pantalla, y eso es un ingrediente poderoso para el éxito. La forma en que se les ve juntos en eventos, las publicaciones en redes sociales que comparten, los likes que se dan mutuamente, todo suma para crear esa imagen de pareja inseparable, tanto dentro como fuera de la serie. Y es que cuando dos actores se entienden tan bien, cuando sus miradas se cruzan y transmiten tantas emociones sin necesidad de palabras, es difícil no imaginarse algo más. Esa complicidad que vemos en pantalla, esa forma en que se complementan, es lo que muchos de nosotros como espectadores buscamos en una historia de amor. No se trata solo de diálogos, sino de esa energía que fluye entre ellos. En resumen, la conexión entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu es un tema que ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo. Su química en Yalan es innegable y ha alimentado un sinfín de especulaciones sobre su relación. Ya sea que sean pareja en la vida real o solo excelentes compañeros de trabajo, lo que está claro es que su talento y su conexión en pantalla han creado un fenómeno que ha conquistado nuestros corazones. La intensidad de sus actuaciones, la profundidad de sus personajes y la forma en que se complementan han hecho de Yalan una serie inolvidable. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la explosiva conexión de Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu. Hemos explorado la química innegable que demuestran en pantalla, la forma en que sus personajes han cautivado al público y las teorías que han surgido a raíz de su interacción. Lo que sí es indiscutible es el impacto que tienen juntos y la magia que logran crear en Yalan. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Ha sido un placer desmenuzar este tema tan comentado con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la conexión de Mert y Afra? ¿Creen que es solo actuación, o hay algo más? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísima atención. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fanáticos de Yalan y de estas dos estrellas. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para darle clic al botón de suscribir y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!